Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Jesús. Gracias por permitirme entrar a sus hogares y a sus corazones. Hoy es sábado 3 de septiembre. Les invito para que podamos reflexionar y profundicemos en nuestra propia vida. Hemos crecido con una serie de prohibiciones que están muy marcadas en nuestro inconsciente, en nuestra propia vida. Pero eso nos lleva a vivir una vida siempre sintiéndonos culpables. ¿Por qué? Por la manera como nos educaron, la manera como nos fueron diciendo, eso es malo, eso está bien, y entonces nos hicieron sentir culpables pensando en que si nosotros hacíamos lo contrario, habría un castigo. Esa manera de vivir nos lleva a actuar, pero sucede una cosa, nos vamos perjudicando a nosotros mismos, por una razón, por la culpa. Sentimos culpa. ¿Dónde está la culpa? ¿En el corazón? No. ¿En el alma? Tampoco. ¿Dónde está la culpa? La culpa está en la cabeza. Es un concepto, es una idea. Una idea que quedó grabada en nosotros, una manera de escuchar, y esa manera de escuchar, lo que se nos dijo que estaba prohibido, las cosas que nos hablaron, siempre como prohibiciones en nuestra propia vida, están enraizadas en nosotros mismos. Les pongo un ejemplo. Imaginen a una persona que lleva una dieta alimenticia porque, digamos que por salud se le recomendó, o digamos que quiere bajar de peso y decidió recibir una información para poder vivir esa dieta, llevarla a cabo, como dije, para bajar de peso. Pero imaginen que esa persona la invitan a una fiesta, a una comida, y lo que van a ofrecer, ¿qué va a hacer? Va a decir, es que esa comida no la puedo probar puesto que llevo una dieta. Esa comida me va a hacer daño si la como, me la prohibieron. Me dijeron que me haría daño. Y entonces sucede una cosa. Ya lleva en su propia mente una intención, la culpa. Se va a sentir culpable si prueba aquella comida. Si lo invitan a un restaurante, va al restaurante y entonces se le, digámoslo así, quiere algo, pero dice, es que eso no lo puedo comer. Y se le ocurre comerlo, ¿qué va a pasar? Lo que va a suceder es que cuando coma aquellos alimentos, sabiendo él mismo, en su propia manera de pensar, que le va a hacer daño, le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque se los va a comer con culpa. Ese es el problema en nuestra propia vida. Caminamos siempre sabiendo que cuando nos equivoquemos nos sentimos culpables. Pero esto de sentirnos culpables es precisamente lo que ya traemos muy marcado en nuestra manera de pensar. Piensen, cómo la persona que dice me va a hacer daño, pues ya dispuso, mandó la señal a su propio cuerpo para que le haga daño, porque ya va con la culpa. Se siente culpable y siente que lo que le va a hacer daño, le va a hacer daño a lo que está comiendo. Entonces, si se siente mal, va a decir, es que yo soy culpable. Imagínense cómo se condiciona a la misma persona. Y todo porque así se le educó, se le formó para pensar de esa manera. En el momento que piense que le va a hacer daño, lo pensó, lo mandó la señal al cuerpo y el cuerpo va a actuar de esa manera. Su organismo se va a sentir dañado porque hay culpa. ¿Se imaginan cuántas cosas hemos caminado en la propia vida? Y desgraciadamente hay cosas que nos hemos sentido culpables cuando no lo somos. Pero así hemos pensado siempre. ¿Verdad que es la manera de poder
cambiar esto es solamente de mentalidad. Es eso. Eso es lo que tienes que hacer. Deja de hacer las cosas con culpa. ¿Cuántas prohibiciones tenemos? Pues cuantas más prohibiciones tengamos, más culpables viviremos. ¿Sí? Por eso aquello que más se prohíbe es lo que más se hace. Dense cuenta de eso. Por eso mucha gente se siente enferma o se enferma porque así lo ha pensado. ¿Qué hemos dicho? Una enfermedad primero pasa por la cabeza. Primero la pensamos. Primero pasa por la mente y luego llega al cuerpo. Pero primero tuvo que pasar aquí porque así lo pensamos. Es lo que vamos pensando en la propia vida. Lo vamos pensando en la propia vida una y otra y otra y otra vez. Entonces cuando caminamos en la vida, siempre viendo que eso es malo y aquello es malo y no está bien hacer eso. Y entonces, pues nos sentimos culpables, nos sentimos mal con nosotros mismos y esto origina que con el tiempo venga una enfermedad. Porque así fuimos educados y formados. No hagas esto porque es malo. Si lo haces, Dios te va a castigar. Te va a ir mal por lo que hiciste. ¿Quieres terminar mal? Tú sabrás. Haz esto, que es malo, y verás cómo te va a ir. Te va a resultar mal las cosas. ¿Qué hace la persona? Me fue mal. ¿Será porque me porté mal? ¿Será porque hice esa mala acción? ¿Será porque te sientes culpable? Porque te hicieron sentir culpable. Me sucedió esto por algo, tú tienes la culpa. Oye, me pasó esto, tú tienes la culpa, y tú tienes la culpa, y siempre tú tienes la culpa. Esto es lo que nos ha dañado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues miren, ¿quién inventó las horas, los minutos, los segundos, los días, las semanas, los meses, los años? ¿Quién lo inventó? El mismo hombre. El hombre inventó todo ese tipo de cosas. Y entonces vivimos condicionados dependiendo de lo que inventaron. Tal día no puedes hacer esto. Tales días son para que tú puedas ayunar. Pero tú debes de pensar, ¿para qué? Debes de entender el sentido del ayuno. Debes de decir, hoy es domingo, voy a descansar, es mi día de descanso. Ok, eso me ayuda ¿a qué? ¿Para qué es? Para hacer esto, perfecto. Entonces, tú tienes que ir discerniendo, profundizando, haciendo conciencia para que puedas ir cambiando lo que tienes que cambiar y quitar lo que no tienes que seguir. Tú mismo tienes que pensar en eso, porque hacer las cosas por hacer y sin meditar y de reflexionar, date cuenta de eso. Entonces, tienes que ir quitando muchas cosas que hay en tu manera de pensar para que dejes de sentirte culpable y vivas una libertad en tu propia vida. Hemos venido a este mundo a vivir en plenitud nuestra propia humanidad. Pero con tantas prohibiciones que se han inventado, no hemos vivido plenamente nuestra humanidad, el sentir de nuestra propia humanidad. Imaginen lo que hemos platicado anteriormente. Imaginen cuando al niño se le prohíbe llorar. Ya lo comentamos. No puede llorar. Es que si lloras, eres esto, eres aquello. Y entonces el niño se le reprime. ¿Cuántas cosas nos han reprimido? ¿Y qué es lo que ha pasado? Miren, el niño que se ha reprimido en su aflicción no puede estar triste porque lo regañaron. No puede llorar porque eso no debes de hacerlo. Es malo que tú llores. Tú eres hombre y no debes de llorar. ¿Qué pasa cuando al niño se le reprime? Cuando crezca de adulto, le va a costar trabajo llorar. Superar esa emoción. Y es una emoción natural. Déjenlo que él llore, déjenlo que él lo que exprese, lo que siente. Está triste, perdió algo que él quería muchísimo, había un juguete que se le destruyó y le dolió mucho. Está triste porque perdió su juguete o se lo destruyeron o se quebró, qué sé yo. ¿Y qué es lo que siente? Tristeza. Que le prohíben estar triste. ¿Cuántas veces se ha escuchado que
les dices que no es correcto lo que estás haciendo, que por qué tiene que hacer eso, por qué te fijas en esas cosas que perdiste, eso no vale la pena. Él lo siente y lo reprimes. De adulto le va a costar trabajo superar. Cuando lo pueda vivir, va a caer en una gran tristeza. Su problema se va a deprimir por no saber, no poder llorar, no poder expresar lo que él siente, porque tú se lo prohibiste. ¿Se dan cuenta de tantas cosas que hemos caminado en la prohibición? Imagínate el niño que dice que tiene envidia. La envidia es una emoción natural. La envidia es una emoción natural. Y el niño quiere, yo quiero esto, yo deseo esto, yo quisiera esto, yo quisiera eso. Y le quitas esa intención. No. Eso no lo puedes sentir tú. Es que yo quiero sentir eso. Y el niño, él quiere, desea eso que el otro está haciendo, eso que el otro ha logrado alcanzar. Y tú dices que es una envidia. Yo quisiera un juguete, no seas envidioso. Yo quisiera tener aquí, no seas envidioso. Y entonces le reprimes eso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando sea adulto? ¿Qué crees que va a pasar? Se va a convertir en un adulto celoso. Y por los celos puede matar. Los celos en los que se han inventado guerras. Han caído naciones por esos celos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que esas emociones naturales es natural sentir? ¿Y qué se ha quitado? Si un niño tiene miedo, ¿cómo lo reprimes en el miedo y le dices, tú no debes de tener miedo, porque si tienes miedo tú eres eso y es otro? Y le prohíbes que tenga miedo. ¿Es un miedo? Es algo natural, es un sentir natural. ¿Qué es lo que sucede si el niño se le reprime su miedo? ¿Qué va a pasar mañana cuando llegue a ser un adulto? Porque no quiso expresar su propio miedo. ¿Te imaginas el trauma, lo que va a ocasionar? Y así te puedo poner más ejemplos. Te puedo seguir poniendo más ejemplos de lo que son precisamente la ira, el coraje. Imagínate que el niño se enoja y le pegas porque se enojó. Le prohíbes que no puede enojarse. Vuelve a hacer ese berrinche y verás cómo te va a ir. Lo castigas y le pegas. Tú tienes la culpa porque hiciste eso. Por eso te hacen sentir culpable porque te pegaron, por lo que hiciste, para que te enojaste, por eso te pegaron. Tú tienes la culpa. ¿Te fijas en las prohibiciones a dónde llegan? A sentirnos culpables. Te estoy poniendo estos ejemplos. Pero imagínate una cosa, todas otras cosas que tú conoces en lo que te han prohibido. ¿Cómo te has visto a ti mismo? Es que te han prohibido tantas cosas en las cuales no te permiten vivir esa felicidad por la culpa. Pero ese niño que se le frenó el expresar su coraje y le pegaron y lo castigaron y lo han reprimido, y él sabe que si vuelve a enojarse le van a pegar, se va a reprimir. Pero hay un problema. Cuando llegue adulto va a ser un niño que sigue, un adulto que sigue viviendo esas emociones, y sabes que se va a convertir en un colérico. Y el cólera, una persona colérica, imagínate lo que puede suceder. Te he dicho que adultos coléricos han llegado a matar, han llegado a hacer guerras por convertirse en haberse reprimido de ese enojo y demás, de esa ira, se convirtió en un cólera, ser una persona colérica, y eso ha originado guerras, muertes y caídas de naciones. Por eso, ¿qué se tiene que hacer? En lugar de que hablemos de prohibiciones, mejor promovamos educando en el amor. Cuando profundicemos en nuestro ser y comencemos a vivir a conciencia nuestra vida, entonces experimentaremos la libertad a vivir sin culpa. Te lo vuelvo a repetir. Cuando profundicemos en nuestro ser y comencemos a vivir a conciencia nuestra vida, quitando todas aquellas cosas que traemos marcados en prohibiciones y demás, en lo que nos han reprimido, entonces experimentaremos la libertad
y podremos vivir cada vez con menos culpas. Cuando uno vive con menos culpas, quitando todo aquello que es basura, seremos más sanos, más felices en nuestra propia vida. Por eso la gente se enferma tanto, porque se siente culpable de muchas cosas y en realidad no tiene sentido. De lo que se siente culpable, no hay razón para eso. Son solamente condicionamientos y prohibiciones y limitaciones que nos fueron educando y formando. Por eso, les vuelvo a repetir, cuanto más quitemos todo ese tipo de basura y vivamos la libertad, siempre eligiendo lo mejor para ti y para los demás, entonces serás más feliz en tu vida, pero una cosa, más sano, más saludable. Hagámoslo. Comencemos a quitar todo aquello que nos impide sentirnos culpables. Y recuerden bien, la culpa es aquí, no está en el corazón, no está en ninguna otra parte. La culpa es aquí, solamente es una idea, una manera de pensar que así nos educaron. Cuando empieces a quitarlo, simplemente quitar esa culpa, te sentirás más libre y más feliz. Hagámoslo, reflexionemos. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias.